mis alimentos, pues te ha alcanzado la maldición. Entonces, hermanos, por más de que el ser humano trate de evitar lo inevitable, ya vemos que no hay manera. Lo que Dios dice se cumple. Leamos en Deuteronomio capítulo 28, versículo 22. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añulo, y te perseguirán hasta que perezcas. Uno nada más puede imaginarse lo que es que te persiga una maldición, ¿verdad, hermanos? Y yo creo que en los tiempos finales nosotros lo estamos viendo como nunca antes. Yo no me imagino a las personas viviendo en los años 1500 con esta cantidad de malas noticias que nosotros recibimos, que se derrumbó un avión, que un río pasó y se llevó a un pueblo entero. Vemos noticias malas de todas partes del mundo y esta es la promesa de los gobiernos, que nada de esto va a pasar y que si pasa el gobierno viene a protegerte, viene a salvarte. Y ya vemos que sigue la tribulación y la angustia, porque es lo que le debe venir al impío. Y los crímenes siguen ocurriendo, y aunque pongan penas de muerte, penas de por vida a los criminales, ¿acaso será que se acabará el crimen, hermanos? Pues no es posible. El impío roba, mata, entra en guerra, y no hay manera de que esto se acabe. Y recordemos que por eso fue creada la ONU, precisamente para que no hubieran guerras. ¿Y será que han tenido éxito? Desde el año 1945 han habido todo tipo de guerras. No han tenido éxito. Pero ¿qué puede hacer el cristiano entonces con esta situación? Nuestro Dios nos revela que aquel que guarda sus mandamientos está seguro. Leamos en el Salmo 91, del versículo 7 al 12. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Qué tremenda palabra, sobre todo cuando el dragón nos representa hoy en día a un poder oligárquico que se prepara para perseguir al pueblo santo de Dios y para también someternos en angustia. La promesa de Dios es que hollaremos al dragón. Es decir, hermanos, que la angustia que tiene que vivir aquel que guarda los mandamientos de Dios es diferente a la angustia que tiene que vivir el impío. Leamos en Romanos capítulo 8, versículo 35 al 37. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El cristiano verdadero vence a la tribulación. Y es algo coherente, porque a través de Jesús el cristiano se arrepiente y deja de pecar, y sus pecados son borrados del cielo. Ese libro que tenía todos esos pecados, de repente es borrado. Esas maldiciones entonces se detienen. Aquellos pecados cometidos mucho tiempo atrás en la vida del cristiano arrepentido, pues ya son borrados. Y esos demonios que andaban por ahí merodeando, ya no tienen poder legal sobre esa persona. Esos demonios que reclamaban hacerte daño, ya no pueden hacerte daño. Ahora estás rodeado de ángeles de Dios que te dicen y te susurran que eres muy amado por Dios.
y ya no están los demonios acusándote. ¿Acaso no fue este el que pecó? Y ahora permíteme infligirle dolor. Pero Jesús dice, Él se arrepintió, mi sangre ha borrado sus pecados. Hermanos, volvamos al Salmo 91, versículo 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Miremos entonces la diferencia entre el que guarda la ley de Dios y el impío, porque el cristiano arrepentido puede invocar a Dios y entonces Dios te responde en la angustia y te libra de ellas. Pero el impío tiene un terrible problema, que él invoca a Dios en sus angustias, pero no es librado de ellas, porque no se arrepiente de sus pecados. Porque su cura o pastor, oligarca, le ha enseñado que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y que por eso puede pecar libremente. Plop. Pero el cristiano arrepentido, que guarda la ley de Dios, está rodeado de ángeles, hermanos, que lo protegen y que evitan que tropiece con las piedras, no solo con las piedrecillas, sino con la roca. Leamos en 1 de Pedro capítulo 2 versículos 7 al 8. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Miremos que no solo Dios nos protege de tropezar con piedrecillas en nuestro camino, sino también con esa piedra que los edificadores desecharon. Pero ¿quién es esa piedra? Es la ley, hermanos. No es un Jesús el que ellos llaman Cristo. Es la ley viviente, es el Hijo de Dios. Este es el verdadero Jesús. Es la ley hecha carne, es la piedra, que es la roca que hace caer. ¿Y por qué? Porque ellos son desobedientes a la ley. Y nosotros vemos que el 99% de cristianos son en verdad desobedientes a la ley por doctrina. Y eso quiere decir que tropiezan con la piedra de tropiezo, lo cual los lleva a una terrible tribulación y angustia. Clamando a Dios, piensan que Dios los va a socorrer, pero Dios nunca les va a contestar, porque a quien invocan es al Dios trinitario y al Jesús solar. Es de locos, hermanos. Por supuesto que este Dios trinitario fracasado no puede ayudarlos en sus angustias. Entonces, esos cristianos, en su inconsciencia, claman al gobierno. Gobierno, protégenos porque viene angustia y tribulación y lo podemos sentir. Podemos percibir que nos viene una desgracia, porque nuestras ciudades están llenas de inmoralidad, de crímenes, de incendios, de hambruna y de tragedia. Plop. Pero nada podrá librarlos, hermanos. El gobierno no podrá salvarlos. Miremos esto, porque quisiéramos que nada malo le pasara a nadie, ¿verdad? Inclusive a los niños. Quisiéramos que todos los niños del mundo estuvieran protegidos, ¿verdad, hermanos? Pero ¿cómo pudiera hacer eso si sus propios padres los enseñan desde niños a tropezar con la piedra de tropiezo? Es mucho pesar el que nos da que unos niños tan pequeñitos ya tengan sobre sus espaldas maldiciones que los persiguen. Es terrible, y eso significa que a esos niños les viene también tribulación y angustia. Porque todo ser humano toma su decisión en este mundo. Inclusive desde que nace el niño, desde que sus padres les empiezan a enseñar lo que es correcto y lo que es malo, a guardar la ley o a desobedecerla. Según eso, esos niños
van a recibir maldición. Entonces el Estado puede prohibir que esos niños entren a las redes sociales para que no reciban la maldición y la desgracia que hay en esas redes sociales. Pero ¿será posible evitar eso, hermanos? Es que no hay manera de evitar que el impío reciba tribulación y angustia. No hay manera. Es lo que viene para el impío, es lo que está profetizado. Donald Trump podrá llenarse la boca pensando que va a instaurar en Estados Unidos una teocracia cristiana y que va a combatir como caballero templario de Colón a todo aquel que tenga un supuesto sesgo anticristiano. ¿Podrá creer él que va a evitar que Estados Unidos caiga en desgracia, hermanos? No puede ser. En el fin de los tiempos, las naciones van a la desgracia. ¿Qué es lo que nos dice la palabra, hermanos? Que las ciudades van a colapsar. Es decir, la estructura social que vemos hoy en día va a colapsar por completo. No hay manera de que esto pueda evitarse. Es un principio bíblico muy sencillo. Inclusive, si estas personas se ponen de acuerdo en que todos ahora van a guardar la ley de Dios, ya sabemos, hermanos, que no es posible porque ellos tropiezan con esa piedra que es precisamente Jesús, que es la ley hecha carne. Y ellos no quieren guardar la ley de Dios, porque si fuera cierto que la guardaran, pues las maldiciones no vendrían a las ciudades. Pero ya está profetizado que las ciudades van a colapsar. Eso nos revela que no van a guardar los mandamientos de Dios. Y es que estos pastores enseñan locuras. Ellos te dicen, mira, no te olvides que no es necesario ya guardar la ley de Dios porque dice la palabra, maldito todo aquel que depende de las obras de la ley. ¿Cómo está eso de torcido, verdad, hermanos? Que estos pastores te dicen que el que está maldito es el que guarda la ley, cuando la Biblia te dice que el que está maldito es el que desobedece la ley. Como es apenas obvio, pues si tú robas, si tú matas, si tú estás mirando la mujer del prójimo, tienes una maldición a tus espaldas, te viene algo malo, puedes tener la plena seguridad. Estos pastores enseñan todo lo inverso, que si tú guardas la ley, te viene maldición. Entonces vemos que es imposible que a estas personas no les llegue la maldición, porque ellos están bajo maldición. Pero miremos que sacan todo fuera de contexto. Es que es muy bueno tomar una pequeña línea de Gálatas 3 y arrebatarla de toda la carta, diciendo maldito todo aquel que depende de las obras de la ley, como queriendo enseñarte que si guardas la ley estás maldito. Estás sacándolo fuera de contexto. Leamos lo que dice el versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pues aquí no hay nada nuevo. El que viola la ley está bajo maldición, porque es algo que ya lo sabemos por el Viejo Testamento. Pues maldito todo aquel que no guarda la ley. Ahora sí está más correcto. Pero ¿qué hacemos cuando todo cristiano está bajo maldición porque todos han pecado? Pues ya hemos estudiado que la eliminación de esas maldiciones no viene a través de la ley, porque la ley es la que nos tiene bajo maldición. Porque aquel que ha pecado, la ley dice